Dios te bendiga. Dios guarde tu vida, Dios guarde los tuyos. Que este nuevo año nos traiga o podamos entender el propósito de Dios para nuestras vidas y así poder disfrutar y estar bajo la poderosa mano de Dios y tener la bendición de nuestro Dios. Quiero hablarles hoy de algunas vivencias del apóstol Pablo, de cómo él se atreve a decir en algún momento que todo lo puede en Cristo, que todo lo puede en Cristo. Y hoy vamos a ver algunos detallitos de por qué Pablo pudo decir eso, y que a veces nosotros usamos textos como este muy a la ligera, y sin ver el trasfondo de en qué tiempo, en qué momento y dónde fue escrito este versículo, porque siempre nos ha llevado a que las cosas son como algo que se da así de pura gracia, y sin que haya ningún esfuerzo, que todo viene así regalado, y que no nos lleva a centrarnos en la realidad de una palabra, en la realidad de lo que el escritor o el apóstol Pablo quiso decir en ese momento y quiso transmitirnos. Allá en Filipenses 4, en el verso 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, si vemos la esencia, la realidad de las cosas, Pablo estaba contento porque pudo ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y cuando nosotros vemos la vida de la perspectiva de Dios, por eso el Señor algunas veces nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Algunas veces nos dice que tenemos que morir, que tenemos que desechar los pensamientos de nuestra mente natural y guiarnos conforme a los pensamientos del Espíritu Santo. A veces se nos hace un conflicto porque queremos lo de Dios, pero que queremos también la parte que nosotros anhelamos o deseamos. O sea, que vivimos como en dos aguas. Y Pablo tenía algo muy firme en su corazón, muy consciente era de que él estaba para servirle al Señor y para hacer la voluntad de Dios. Se concentró en lo que debía de hacer. Pablo se concentró en lo que debía de hacer. En ningún momento en lo que él sintió que debía de tener. Porque a veces nosotros pensamos que hacemos alguna labor, hacemos algún trabajo y tenemos que devengar algo, nos tienen que dar algo. Aquí la Biblia también nos enseña que nosotros dimos de gracia, que por lo tanto, o sea, recibimos de gracia, que tenemos que dar de gracia también, sin esperar nada, porque ya lo hemos recibido. Ya, lo que nosotros merecíamos, ya lo hemos recibido. Hemos recibido el favor de Dios. Tenía sus prioridades muy definidas y estaba agradecido por cada cosa que Dios le había dado. Sabía vivir con cualquier situación y con cualquier momento que viniera a su vida. Él la pasaba bien. Ahora, yo no les voy a decir que Pablo era un robot o algo así. Pues en su carne debe de haberse dolido y en su carne debió de haber anhelado algunas cosas, porque en algún momento le dijo al Señor que le quitara el mal que había en su carne. 3 veces dice que le pidió al Señor. Entonces él, como ser humano, tenía sus dificultades, sus anhelos, pero no se concentró en eso. Pablo trabajaba
sabiendo que él había renunciado a sí mismo, o sea, se había negado a sí mismo para servir al Señor. Y a veces nos encontramos en el conflicto de que no recibimos lo que queremos, que no recibimos lo que anhelamos. Y entonces ahí viene la frustración, viene el deseo de apartarse del Señor porque no tenemos una prioridad sembrada en nuestro corazón. No hemos definido todavía qué somos, si somos servidores del Señor o somos gente que esperamos recibir solo lo bueno del Señor y no pasar por un proceso de formación, por un proceso para un crecimiento. Cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiero decirles que ya Pablo había pasado por el hambre, había pasado por naufragios, había pasado por azotes. Entonces, Pablo en sí, lo que era Pablo, había terminado sus días. Cuando él decidió servirle al Señor, toda su mente, todo su ser y todo cuanto él era para el servicio de Dios. Y nosotros tenemos que aprender de esto, porque él sabía estar bien en la situación que estuviera, en la situación que fuera. Hoy a nosotros nos tienen con mucha cosa que viene del mundo, que viene de las grandes transnacionales, que nos azotan con promociones, nos afectan incluso en el término espiritual o religioso, nos azotan con grandes cosas, con cosas que son maravillosas, pero a la postre no funcionan.